¿Acaso las personas antiguas registraron conocimientos científicos, siguieron ciclos cósmicos o incluso comprendieron la genética mucho antes del descubrimiento moderno? Lo curioso de esta investigación es que dentro del movimiento científico o el ámbito científico, los científicos niegan la existencia extraterrestre en los antiguos sumerios, sino que dicen que eran figuras metafóricas o de la imaginación humana para revelar estos misterios, que aparentemente no tienen nada que ver con extraterrestres. Lo que pasa es que en este planeta se quiere quitar de alguna manera, dentro de la ciencia tradicional, la existencia de una manipulación genética en el Adán, o mejor dicho, en el ser humano. Eso es lo que la inteligencia artificial está comenzando a mostrar. A medida que descubrimos el significado de estos textos antiguos, nos enfrentamos a una pregunta creciente. ¿Qué más hemos pasado por alto? Bienvenidos amigos nuevamente al canal. En este video vamos a hacer una reacción-análisis sobre un video de la IA descifra antiguos manuscritos sumerios. Quédese hasta el final, porque este video va a ser muy revelador e importante. Muy bien, vamos a estar analizando ahora este video que tomé un extracto para que podamos ver lo que ha descubierto la IA en años anteriores y hace unos años atrás, ya que muchas veces no se entendió el mensaje que transmitieron los antiguos sumerios a la humanidad. Por eso vamos a ver lo que nos dice esto y haremos la reacción. Comencemos. Viendo aquí es una tablilla sumeria, que en realidad muestra el árbol de la vida. Flanqueado por seres divinos, aquí vemos a los Anunnaki a cada lado. Bueno, para empezar, lo primero que nos muestran es una tablilla sumeria bastante antigua, que se data de muchos siglos atrás, miles de años atrás en realidad, y hablan de los Anunnaki, que son los personajes de esta temática, que son los antiguos dioses sumerios. Pero fíjense lo que pasa a continuación. En particular, los mesopotámicos entendían las ternas pitagóricas a un nivel de sofisticación que nunca esperábamos. Como si de alguna manera supieran que Júpiter era más grande que Marte. Ellos sabían estas cosas de una manera extraña. La pregunta sería, ¿cómo es que esta civilización antigua, de una de las primeras civilizaciones evolucionadas al nivel de que pueden entender algunos misterios de la realidad, no todos, sabían ese tipo de conocimiento? El mismo video va a ir desenrollando ese misterio. Durante miles de años, tablillas de arcilla de la antigua Sumeria permanecieron sin ser leídas. Sus mensajes estaban grabados en un idioma demasiado complejo para descifrarlo por completo. Pero ahora, por primera vez, la inteligencia artificial ha roto ese código, y lo que revela desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. Estas traducciones no solo tratan sobre comercio o cosechas, contienen ideas que parecen demasiado avanzadas para su época. ¿Acaso las personas antiguas registraron conocimientos científicos, siguieron ciclos cósmicos o incluso comprendieron la genética mucho antes del descubrimiento moderno? Lo curioso de esta investigación es que dentro del movimiento científico o el ámbito científico, los científicos niegan la existencia extraterrestre en los antiguos sumerios, sino que dicen que eran figuras metafóricas o de la imaginación humana para revelar estos misterios, que aparentemente no tienen nada que ver con extraterrestres. Lo que pasa es que en este planeta se quiere quitar de alguna manera, dentro de la ciencia tradicional, la existencia de una manipulación genética en el Adán, o mejor dicho, en el ser humano. Eso es lo que la inteligencia artificial está comenzando a mostrar. A medida que descubrimos el significado de estos textos antiguos, nos enfrentamos a una pregunta creciente. ¿Qué más hemos pasado por alto?
Muchas estaban almacenadas en contenedores revestidos de betún que las protegieron del daño durante milenios. Estas tabletas contenían referencias a eventos anteriores, lo que llevó a algunos historiadores a creer que podrían preservar conocimientos desde el comienzo de la civilización sumeria. Para 2025, los investigadores de la Universidad de Würzburg habían creado herramientas que podían reconocer modismos, términos técnicos y matices que habían eludido a los traductores humanos durante mucho tiempo. Complejo. Algunos de los textos traducidos incluían... Bueno, aquí vemos que estos investigadores que utilizaron esta IA para poder traducir estos textos es algo contrario a lo que es tradicional dentro de la ciencia, la arqueología y la investigación. Porque lamentablemente se tiene a la ufología como una pseudociencia y muchos de los ufólogos han demostrado diferentes hipótesis y teorías que te dejan craneando o te dejan pensando. Por eso es importante prestar atención a lo que va a decir a continuación lo que ha descubierto la IA. Amigos, si la misma IA puede haber descifrado cosas que ni siquiera los humanos se han dado cuenta o adrede han querido ignorarlo, ¿qué queda para nosotros si una máquina nos tiene que revelar lo que realmente pasó? Ya no hay excusas. La invasión de los dioses impostores está aquí, la evidencia. Desde la perspectiva mía, yo creo que estas son evidencias claras de que los Anunnaki eran dioses extraterrenos. Y no se queden con lo que yo digo. Continuemos con este video. Registros planetarios precisos, referencias a los solsticios y lo que parecía ser la descripción de la precesión axial de la Tierra, un bamboleo en la rotación del planeta que los científicos solo comprendieron recientemente, y matices que habían eludido a los traductores humanos durante mucho tiempo. Complejo. Algunos de los textos traducidos incluían registros planetarios precisos, referencias a los solsticios y lo que parecía ser la descripción de la precesión axial de la Tierra, un bamboleo en la rotación del planeta que los científicos solo comprendieron recientemente. Junto a estas escrituras había menciones de seres llamados los Anunnaki. En los antiguos mitos sumerios eran jueces cósmicos. En teorías marginales posteriores se convirtieron en otra cosa. Diseñados, no nacidos. Lo importante es destacar aquí que una de las traducciones hebreas para referirse a los Elohim o Elohim, además que es un plural, es jueces. Sin embargo, otras interpretaciones, o mejor dicho, otras traducciones, nos muestran que es dioses, poderosos o gobernantes. Si nosotros recordamos lo que nos dice la exposición que hemos hecho del libro secreto de Juan, nos daremos cuenta que aquí se menciona al primer gobernante que violó a Eva. Entendamos que Eva es una humanidad, o sea que no es que fue a través de un acto, o quizás sí, pero alteró su ADN, alteró la genética humana. Por eso dice la palabra diseñados, no nacidos. Y aquí va a haber parte verdad y parte malinterpretación, o malentendido, para no decir malinterpretación. Anunnaki. En los antiguos mitos sumerios eran jueces cósmicos. En teorías marginales posteriores se convirtieron en otra cosa. Diseñados, no nacidos. Algunas traducciones sugieren que los Anunnaki estuvieron involucrados en la conformación de la humanidad. Según mitos como el Atrahasis y el Génesis de Eridu, hubo una rebelión entre dioses menores llamados los Igigi que se negaron a continuar con el trabajo manual. Los Anunnaki, necesitando reemplazos, crearon a los humanos mezclando arcilla con algo llamado esencia divina. El primero de estos seres se llamó Adamu. Las primeras versiones de humanos tenían fallas. Eran infértiles. Es interesante destacar que hay una similitud con la tradición hebrea del origen del Génesis, o mejor los orígenes de la historia hebrea. Acá se nos presenta un personaje llamado Adamu, muy parecido a Adán, que en realidad Adam quiere decir ADN o gen humano o genoma humano. Entonces aquí nos dice que los dioses a través de la arcilla crearon a estos humanos para convertirnos en esclavos. Hay dos hipótesis sobre esta ilustración. Una puede ser de que sea así, y otra es la que nos presenta el libro secreto de Juan a través de la gnosis antigua, que en realidad el primer gobernante, o Yaldabaoth, copió de la imagen del agua del humano Pigera-Damas y utilizó esa imagen para crear a este humano Adán.
Y entonces ahí nos dice la pregunta, nos hacemos la pregunta. ¿Fue creado por Yaldabaoth, el ser humano? ¿O solo fue manipulado o formado, como dice Génesis? Que Jehová formó del polvo de la tierra y sopló en el hombre, fue un ser viviente. Cuando va a hablar acerca de chispa divina, o mejor dicho, esencia divina, no es esencia divina, es el Selem o Selem, que quiere decir material genético de los Elohim. O sea que mezclaron la genética. O ineficaces. Los textos sugieren intentos repetidos y ajustes hasta que se creó una versión viable. Con la ayuda de la IA, los investigadores comenzaron a notar frases técnicas incrustadas en estas antiguas historias. Términos como mezcla de esencia, rendimiento prototipo y capacidad reproductiva. Estas no son palabras que usualmente se encuentran en la mitología. Suenan más como un... Estas palabras posiblemente no sean de los sumerios, sino más bien que ciertos escribas sumerios, por orden de los Anunnaki, habrán escrito esto, o se le ha contado de generación en generación de sus antiguos dioses que ellos experimentaron. Recuerdan lo que hemos hablado en otros videos con mi amigo William, que el Edén era un laboratorio científico donde estos tipos hacían pruebas con homínidos, y de ahí salió la teoría de que el hombre antes era un ser andrógino, o sea que tenía dos sexos. Según las historias que contó en África uno de los chamanes, dicen que también allí fueron este tipo de seres que llaman los Chitauri. Entonces, no es que solamente estuvieron con los Anunnaki, son razas de carácter negativo que han estado por todo el mundo, no solamente en la antigua Sumeria. En todas las civilizaciones encontramos vestigios de dioses, y lo interesante que tenían apariencia de reptil, y lo veremos en muchas culturas. No nos podemos quedar con solamente lo que dice el documento bíblico, porque de esa manera solo tenemos una fuente. Hay que buscar varias fuentes a través de la investigación y nos daremos cuenta qué realmente ha pasado. También tengamos en cuenta que los Chitauri son otro tipo de Elohim, solo que con otro nombre, pero son todos Elohim, dioses impostores que suplantaron al Dios universal y que engañaron a miles y miles de humanos de la antigüedad. Entonces la pregunta sería, Pablo, ¿fuimos creados por los Elohim? ¿Fuimos creados por el primer gobernante? En mi opinión no, sino que nuestra esencia viene de la fuente. Quizás nuestro ADN, o sea, lo físico, haya sido manipulado por estos seres. Pero esto no quita que nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser que está dentro de este envase, viene de parte de Dios, viene de la fuente universal y del Padre de todos. Y del Cristo, el Dios producido por sí mismo. Eso debe dejarnos tranquilos. Continúa. Rendimiento prototipo y capacidad reproductiva. Estas no son palabras que usualmente se encuentran en la mitología. Suenan más como un cuaderno de laboratorio. Algunos teóricos relacionan esto con anomalías en el ADN humano, como la fusión del cromosoma 2, como posibles vestigios de manipulación antigua. Luego surge la teoría de Nibiru, un supuesto planeta en una larga órbita elíptica. Según Zecharia Sitchin, los Anunnaki vinieron de este mundo para extraer oro y diseñaron a los humanos para hacer el trabajo. Los sumerios, es cierto, registraron desastres vinculados a eventos celestiales. Lo que puedo decir sobre Zecharia Sitchin de lo que él hizo, o lo que estuvo mal, fue haber inventado de que vienen de Nibiru los Elohim, los Anunnaki, porque no se ha encontrado en otras historias antiguas de este planeta. Algunas interpretaciones dicen que podría ser el planeta X o el planeta oscuro que está en otro sistema solar, pero el decir que vienen de Nibiru es como un poco exagerado, porque ni siquiera el documento bíblico dice de dónde viene Jehová. Jehová dice que viene de lejana tierra, de lo más ancho y profundo del cosmos o de la galaxia. Pero ¿qué es lo interesante que dice ahí? Que viene junto con sus elementos de destrucción. O sea que estos dioses extraterrenos tenían carácter negativo, destructivo, no positivo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los Anunnaki,
los Elohim, los Chitauri, los de la India y todos los extraterrestres que vinieron a este planeta e invadieron este planeta, todas las culturas nos hablan de ellos. No solamente en la Biblia. Todas las culturas hablan de estos dioses. Hasta incluso los griegos, que dicen los del Olimpo. Pero todo lo que tienen en común es que todos vienen del cielo, vienen de lejana tierra. O sea, no son de este planeta. Vienen de otro mundo. Inundaciones masivas, cielos rojos, ríos invertidos. ¿Se referían a alineaciones planetarias o a una interpretación mítica de desastres naturales? La línea se mantiene borrosa. Siguieron más sorpresas. Un documento, la lista de reyes sumerios, registra gobernantes que supuestamente reinaron durante decenas de miles de años. El primer rey, Alulim, se dice que gobernó durante 28.800 años. Reyes posteriores tuvieron reinados medidos en cientos, aún mucho más largos que la duración normal de la vida humana. Algunos argumentan que estos reinados largos eran simbólicos. Los argumentos que utilizan para defender de que estos no eran los dioses, los Elohim o los extraterrestres o seres de otro mundo, es que eran de forma simbólica porque no tenían la manera de contar bien los reinados. Pero se supone que de Sumeria viene la matemática y la geometría, luego heredada por Babilonia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eran realmente dioses que gobernaban sobre la tierra miles de años porque eran inmortales? ¿O realmente tenían una capacidad de vida superior a los seres humanos, ya que la humanidad fue degradada a un punto de perder la inmortalidad? Me refiero a los cuerpos, porque el alma sí es inmortal, el alma no muere. Nuestro espíritu humano es inmortal. Usted muere, desencarna y empiezan otras vidas o otras experiencias. Según los que creemos en la reencarnación es así, y según lo que creemos en la reencarnación es una ley universal. O sea, que es parte del plan. Entonces, lo que podemos explicarlo, como yo podría explicarlo, es que realmente estos dioses o estos falsos dioses, estos Anunnaki, tenían un periodo de vida más largo o una probabilidad de longevidad mucho más grande que los humanos. Por eso vivían miles de años. También tengamos en cuenta que hay hibridación, o sea que hubo mezcla entre ellos y los humanos. Y ahí también se habla en el documento bíblico de los Nefilim, que también lo denuncia el libro secreto de Juan y el libro de Enoc. En realidad, el libro secreto de Juan habla del primer gobernante y todos los demás seres que intervinieron en la invasión. El libro de Enoc da un poco más de pistas, o sea, da más detalles de esta invasión. Pero muchos críticos y muchos investigadores que no aceptan la teoría ovni o la teoría extraterrestre dicen que esto solamente es simbólico. Usted puede pensar de que es simbólico, puede ser que sea literal, pero igual que la IA descubra todo eso, ¿no nos puede decir algo? Quiero escucharlos, mejor dicho, leerlos en los comentarios. Otros creen que pueden apuntar a otra cosa. Reyes sumerios registra gobernantes que supuestamente reinaron durante decenas de miles de años. El primer rey, Alulim, se dice que gobernó durante 28.800 años. Reyes posteriores tuvieron reinados medidos en cientos, aún mucho más largos que la duración normal de la vida humana. Algunos argumentan que estos reinados largos eran simbólicos. Otros creen que pueden apuntar a otra cosa, especialmente cuando se combinan con hallazgos arqueológicos inusuales. En la tumba de la reina Puabi se descubrió un cráneo con elongación natural, no resultado de modelado o ataduras, sino algo diferente. Los esqueletos cercanos medían más de 2 metros de altura, raros para cualquier población de esa época. Al combinar eso con frecuentes menciones en textos... Un dato curioso cuando mencionan lo de la reina, dicen que llegaron a esa conclusión de que la reina, una de las reinas Anunnaki, tenía un cráneo ovalado, algo parecido como lo que muestra la película de Indiana Jones y la calavera de cristal. Estoy dando como una referencia, no estoy diciendo que sea talmente como muestra la película, pero si nos ponemos a pensar, tiene similitud. Lo interesante cuando ellos comenzaron a hacer una investigación forense de los ataúdes o de las tumbas de estos reyes y esta reina, de un día para el otro dijeron de que cerraron la investigación y no hicieron más nada. ¿Qué encontraron allí que no pudieron revelarlo porque so pena de muerte o de división, o quizás nos lo ocultaron para no alarmar a la población y realmente entender que la humanidad fue gobernada por entidades extraterrestres? ¿Por qué dejaron de investigar el caso de esta reina?
Cuando llegaron a la investigación, llegaron a un punto que ya no vamos a investigar más. O no tiene sentido. No me cuadra eso. Y no me trago ese cuento tampoco. Podrían investigarlo también ustedes. A ver si les cuadra. Los invito a hacerlo. Sumerios de preservar una línea de sangre divina, lo que llamaban la semilla de Anu, la pregunta solo crece. Dioses y ciclos. Los sumerios no fueron los únicos en reclamar un linaje divino para sus gobernantes. Egipcios, incas y otras culturas insistían en que sus linajes provenían de dioses. Pero los sumerios pueden haber sido los primeros en escribirlo. Su idioma estaba cargado de significado y palabras básicas como me podían representar autoridad divina, principios culturales u objetos físicos, dependiendo del contexto. Algunas de estas interpretaciones llevaron a malentendidos. Una tablilla, BA-243, fue considerada por Sitchin como un mapa estelar. Más tarde, los eruditos la identificaron como un texto de dedicación, pero la inteligencia artificial ahora está señalando otros pasajes con implicaciones más graves. Textos que antes se descartaban como poéticos ahora parecen describir ciclos reales, eras de prosperidad seguidas por colapsos. Coinciden de manera inquietante con eventos climáticos conocidos como la sequía de 4200 años, que provocó la caída del Imperio Acadio. Un registro describe ríos fluyendo hacia atrás, estrellas que oscurecen el cielo y un sol que no logra salir. Durante años. Bueno, estos periodos de destrucción y de vuelta a creación aparentemente son eventos catastróficos que hubo en el mismo planeta hace miles y miles de años, que pueden explicar un poco lo que realmente había pasado en esta época de los sumerios. De hecho, muchos de los sumerios, o algunos de los sumerios, crearon una especie de mitología para poder explicar estos eventos, pero lo que hay que destacar es que lo que tiene que ver con el diluvio no fue por la oscuridad, fue por parte de la luz de otras humanidades que vinieron a intervenir para acabar con los nefilim, para acabar con los híbridos gigantes que había. Y por eso se encontraron también esqueletos. Y estos dioses eran de bastante altura, más de 3 metros seguro. Por eso nosotros éramos como petizos o enanos, como se dice. Y utilizando también esto, nos damos cuenta de que estos se creían dioses porque supuestamente eran más altos y más fuertes que el humano. Hicieron olvidar realmente nuestro potencial interior, nuestra verdadera esencia, para poder crear un sistema de recompensa y castigo y adorar a estas entidades, lamentablemente. Luego se crearon las religiones y todo el negociado de más, pero bueno. Entonces, esto nos quiere decir de que hubo distintos tipos de reseteos, de destrucción, y luego volvían a empezar. Porque estos dioses jugaban con los humanos, nunca tuvieron ninguna empatía hacia ellos, hacia nosotros en realidad. Esto se vio como una exageración mítica, pero a medida que surgen más traducciones, la inteligencia artificial está comenzando a relacionar estas historias con datos reales, vinculando la memoria antigua con la ciencia climática. No es solo lo que dicen las tablillas, sino la coherencia que mantienen a través del tiempo, el espacio y distintos autores. Sus dioses formaban un panteón masivo, más de 300 deidades ligadas a la naturaleza, funciones y conceptos. Algunos, como Enlil y Enki, eran centrales para el orden cósmico. Otros, como Ninhursag o Inanna, trataban sobre el nacimiento, la curación, el amor y la guerra. Y muchos más permanecen a medio traducir, esperando en archivos de museos. Cada fragmento trae nuevos nombres, nuevos mitos y a veces nuevos enigmas. Durante siglos, los académicos pasaron por alto gran parte de este material, desestimándolo como folclore local o cuentos primitivos. Pero con la inteligencia artificial profundizando en la arcilla no leída, la imagen está cambiando. La civilización sumeria pudo haber sido testigo de más de lo que imaginamos, o quizás recordó más de lo que hemos comprendido. Lo que estamos... Bueno, la pregunta es, se abre el debate. ¿Realmente la IA encontró estas evidencias de realmente acto de invasión extraterrena en el planeta? ¿O solamente un simple folclore? Simplemente mitología y nada más. O sea, algo inventado por los mismos sumerios para explicar su origen fundacional. O quizás hay algo que no queremos ver y que nos dice que realmente sí. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que ha hecho Trump hace poco de querer revelar los archivos OVNI desclasificados? Eso es para otro tema. Y se los adelanto que tendremos en nuestro canal ese tema gracias a Simón Guardia, que vendrá al canal para hablar sobre esta temática. No se lo pierdan. La próxima semana, aquí en Libres Pensadores. Fin de la promo. Pero bueno, para terminar, ¿qué pienso al respecto? Que esto sí es evidencia de que la IA, si se utiliza para bien, puede develar misterios que la humanidad mucho tiempo negó
ocultó y que la élite, más que nada, quiso borrar del mapa a través de folclore o mitología. Porque todo eso se hace para que la humanidad no despierte de que realmente fue invadida por seres extraterrenos que crearon mucho de lo que nosotros llamamos hoy el sistema. Pero bueno, eso queda para otro video en otra temática. Lo que acabamos de ver es un video que me pareció interesante compartirlo, y también me habían preguntado algunas personas al privado si iba a hablar de algún tema de esto, y ya lo hice. Para esas personas ahí está. Y también tengo un video que hablamos un poco más a detalle de diferentes razas extraterrenas, junto con mi amigo Jesús y otros amigos, incluido Simón, que se los voy a dejar al final de este video en una tarjeta por aquí arriba. Por aquí arriba. Así que, para terminar, la pregunta es, ¿estos dioses vigilaban a la humanidad sumeria? Sí. ¿Estos dioses manipularon la genética humana? Lamentablemente sí. Entonces, ¿qué esperanza queda para esta humanidad o para nuestra humanidad? De que nunca, escuchen bien, nunca, pero nunca estos dioses podrán quitarnos nuestra esencia divina. Porque ese es algo que es ajeno a ellos, es pura luz, y que solamente de esa manera somos lo que somos. Porque esto es un envase. Este cuerpo físico es un envase que lleva por dentro la luz de la chispa divina, una parte del Cristo, del Dios producido por sí mismo, de la primera fuente, o como quieran llamarle. Y que aunque estos dioses aparentemente desaparecieron, ya sea porque están extintos, o porque son aniquilados, o porque se fueron, se tomaron el palo, como se dice en mi país, han dejado lamentablemente un legado maldito, un legado malvado, a través de los humanos que hoy gobiernan el mundo, que es la élite global. Entre estos, los sistemas de control. Pero quedémonos con esto, amigos. Nosotros estamos en un camino de búsqueda, donde todo esto se va a ir encajando en rompecabezas. Pero lo más importante es que esta humanidad llegará a un momento de un despertar colectivo, y que se le acabará el jueguito a estos dioses extraterrenos, al sistema manipulador, a los Anunnaki, Elohim, y a todos los oscuros que quisieron invadir este planeta y sacar todo lo que puedan de recursos, manipular la genética y todo lo demás, como han hecho en otros planetas. Pero de una manera llegará el fin para ellos, lamentablemente, y habrá una reorganización cósmica en el cual volveremos a nuestro estado original como humanidad y como cosmos. Así que hasta aquí fue este video. Espero que te haya sido de utilidad, que te haya informado, y sobre todo que entiendas que esto es la investigación que he hecho, mi perspectiva, mis teorías, lo que son teorías, y muchas de las investigaciones son teorías o hipótesis, pero que vale la pena considerarlas o considerar esta temática. Si eres nuevo en este canal y te ha gustado el contenido, te invito a dejarme un like, a compartir este contenido con otras audiencias para que les llegue también. Y si te gusta el contenido que hacemos, te invito a suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo me despido hasta un próximo video, y al final te dejaré el video que hicimos junto con Jesús y mis amigos, y también la entrevista que le hicimos a Simón Guardia, así conoces también su canal y de qué trata su trabajo. Dale click a esos videos y nos vemos por ahí. ¡Chao!